¿Qué tal? Muy buenas noches. Me presento, soy el alumno de Historia de Derecho de la Nave Christopher Robles. Y hoy día voy a comenzar mi tarea de la ley de amnistía. Yo le he hecho de manera individual. Caso propuesto. Ley de amnistía, número 26.479 del expresidente Alberto Fujimori. Integrante, Leonardo Christopher Robles. Tabla de contenido. Índice. Breve reseña de la organización. Resumen del contenido. Contexto de la organización. El positivismo excluyente de Kelsen. Pensamiento de Hans Kelsen al positivismo, positivismo incluyente metodológico de Hart, el positivismo crítico de Terraholi, realismo jurídico de Al Ross y su apartamento del positivismo. Conclusiones y recomendaciones. Reseña, breve reseña de la organización. La ley amnistía promulgada durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1995 fue objeto de un intenso debate y controversia en el ámbito jurídico y político. Para comprender mejor este proyecto, es necesario analizarlo desde diferentes corrientes del pensamiento jurídico, visto desde el enfoque positivista e excluyente de Kelsen. Se cuestionará a la validez de las leyes de amnistía que buscan absolver la responsabilidad a las personas involucradas en abusos contra los derechos humanos. De acuerdo con este enfoque, las leyes deben basarse en las normas legales establecidas. El nivel superior, como la Constitución y la ley, que contradigan los principios básicos, se considera inválido. Por otro lado, el positivismo incluyente y metodológico de Hart plantea la necesidad de analizar el contexto político y social en el que se propuso la ley, la amnistía, que se considera prioritaria la estabilidad de la paz del país. Entonces se pueden apoyar medidas de reconciliación y perdón siempre que se respeten los límites impuestos por el Estado de Derecho. La ley de amnistía número 26.439, promulgada por el presidente en 1995, concedió la amnistía al personal militar, policial y civil por delitos cometidos en la lucha contra el terrorismo. Si bien la ley busca beneficiar a quienes combatían en la subversión, en la práctica institucionalizó la impunidad para agentes estatales acusados de graves violaciones de derechos humanos, afectando la memoria colectiva y la búsqueda de la justicia del contexto de la organización. En este presente caso hemos cuenta para ver el análisis de las diferentes posturas como la distinción de las teorías positivistas y la crítica del realismo jurídico y positivismo excluyente, incluyente y crítico de Helsen, Hart, Ferrajoli y Ross. Positivismo excluyente de Kelsen. El positivismo incluyente de Kelsen se caracteriza por la separación estricta entre el derecho y la moral. Según la teoría pura del derecho, el derecho debe estudiarse como un orden normativo autónomo, sin mezclar consideraciones éticas y sociológicas de la justicia. Para Kelsen, la validez de una norma jurídica se encuentra en la norma superior dentro de la jerarquía del sistema, hasta llegar a la Constitución, y no en su contenido moral. El enfoque de Kelsen se centra en analizar el derecho desde un punto de vista formal y descriptivo, buscando establecer una ciencia de derecho que se basará en la observación y el estudio de las normas jurídicas, tal como son, se agrega juicios de valor o consideraciones éticas. Para que sea la validez de una norma jurídica dependía únicamente de la inclusión de un sistema jerárquico de normas. Positivismo incluyente y metodológico de Hart se enfoca en la descripción analítica del derecho y su estructura. Propone que el derecho es un sistema de reglas. Las reglas primarias que establecen derechos y deberes, y las reglas secundarias que permiten la existencia y modificación y aplicación de las reglas primarias. El concepto central es la regla y reconocimiento, un parámetro social que identificó que somos normas, son jurídicamente válidas dentro del sistema.
La validez de una norma depende de si cumple los criterios de la regla de reconocimiento, lo cual se basa en la práctica social y la aceptación de los funcionarios. El positivismo metodológico de Hart argumentó que la conexión entre moral y derecho no es necesaria para la teoría del derecho. La violación jurídica de una norma se basa en su origen en un órgano competente y la aceptación social de esta regla como válida. A diferencia de otros positivistas, Hart sostiene que las normas no solo se cumplen por miedo a la sanción, sino por la convicción social de su utilidad. El positivismo crítico de Ferrajoli. Ferrajoli define una teoría jurídica de carácter crítico. El positivismo crítico de Ferrajoli, también conocido como garantismo, es una teoría jurídica que parte del positivismo, pero la crítica para defender en un derecho que se basa en la protección de los derechos fundamentales y la limitación del poder del Estado. Esta teoría distingue entre el derecho y como sistema normativo formal y la necesidad de su crítica desde la justicia y los derechos constitucionales, buscando un derecho penal mínimo y más garantías para los ciudadanos. En resumen, el positivismo crítico de Ferrajoli propone una teoría jurídica que combina elementos del positivismo jurídico tradicional con la protección de derechos humanos fundamentales y la garantía del Estado. Realismo jurídico de Alf Ross y su apartamiento de positivismo. El realismo jurídico de Ross se aparta del positivismo al concebir el derecho no solo con las normas descritas positivismo, sino como un fenómeno social empírico que se verifica en la práctica judicial. Ross critica el formalismo positivista por su enfoque en la validez de las normas en abstracto, y en cambio postula que el derecho invigente se compone de normas que son aplicadas por los jueces, integrando hechos sociales, emociones y cultura en su estudio. A diferencia del positivismo tradicional, el realismo de Ross analiza el derecho desde una perspectiva empírica y conductual, donde la ciencia del derecho debe ser una disciplina social que observa cómo los jueces toman una decisión basándose en elementos como la coacción y los intereses sociales. Uno de los grandes aportes de Ross a la teoría general del derecho es su teoría particular acerca de la estructura y funcionamiento de los llamados conceptos jurídicos. La función de los conceptos jurídicos se observa en el marco de la tarea principal que Rawls asignó a la ciencia del derecho. Esto es descubrir las normas jurídicas que componen cada ordenamiento jurídico. Conclusiones. El positivismo de Kelsen es una de las corrientes filosóficas más importantes de la historia. Tiene su principal aporte, el cual tiene como paradigma principal conocimiento científico. Asimismo, Kelsen considera que la ciencia jurídica, para ser ciencia, debe ser una descripción del derecho. El positivismo, incluso metodológico de Hart, sostiene que el derecho es un sistema de reglas sociales respaldadas por la coerción estatal. Reconoce la importancia de los aspectos morales y sociales en la interpretación y aplicación del derecho, pero considera que no son necesarios para la existencia del derecho. Ferrajoli considera que entre el derecho y la moral existe la aplicación del sentido asertivo y prescriptivo. La separación entre el derecho y los morales está basada en 6 etapas. Entonces, recomendaciones. El positivismo excluye que ese ha sido el objeto de debate y crítica. Hay algunas recomendaciones prácticas que se pueden extraer de su enfoque. Respeto por el proceso legal. Es importante respetar y cumplirlas con los procedimientos establecidos en el sistema jurídico, acatando las leyes existentes y utilizando los mecanismos legales adecuados para su modificación si es necesario. Claridad y precisión en las normas. Se recomienda redactar las leyes de manera clara y concisa para evitar ambigüedades y garantizar que los ciudadanos puedan comprender sus derechos y obligaciones. Consideración de implicaciones éticas y sociales. En el análisis de decisiones jurídicas se sugiere explorar y examinar las implicaciones éticas y sociales, así como los impactos en la justicia y los derechos humanos. Equilibrio entre derecho y moral. En situaciones donde
El Estado puede ejercer su uso dependiendo de su fuerza. Es importante encontrar un equilibrio entre derecho y la moral para proteger los derechos de los individuos y evitar abusos. Justicia y reparación. En caso de crímenes graves se recomienda que cualquier propuesta de amnistía o legislación similar tenga una cuenta en los principios de la justicia, de lesa humanidad y las violaciones graves de derechos humanos, asegurando que los crímenes de lesa humanidad y las violaciones graves de derechos no queden impunes, que las víctimas obtengan justicia y reparación. Muchas gracias, eso es todo por mi posición. Buenas noches.